El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?». Él le respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno. El enemigo que siembra la cizaña es el demonio, la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Queridos hermanos, la semana pasada, con la ayuda de un conocedor de la Palestina de la época de Jesús, decíamos que el núcleo de la parábola era la eficacia de la misma palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, en ese momento y hasta el siglo pasado, cuando Joaquín Jeremías estudiaba la Palestina, 1916, el procedimiento de los campesinos era muy rudimentario. Primero tiraban la semilla, después araban, por eso de cada bolsa de semillas un 10% era lo que se esperaba que diera fruto. Y la palabra, vieron que en la Biblia es muy importante los números, era el 100, el 60, el 30. Es decir, siempre la cosecha de Dios da mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Por eso tenemos que ser auténticamente religiosos. Es cierto que el tema de la oración es todo, pero tenemos que tratar es una preocupación mía como sacerdote, que a veces cuando contesto soy un poco antipático, pero tenemos que tratar, con el derecho de pedirle todo lo que queramos a Dios, de no manipularlo, porque Dios es Dios, y siempre lo que Él quiere es lo bueno para nosotros. Siempre lo que Él quiere es lo bueno para nosotros, porque su palabra es eficaz y realiza lo que significa. Y el tema de hoy es un tema que le preocupaba a la gente de la época de Jesús y nos preocupa también a nosotros, que es el tema del mal. El tema del mal. ¿Cuándo tengo que arrancar la cizaña? Y entonces Jesús nos da una buena y una mala noticia, que Él se va a encargar del mal al final. Esa es la buena. Y la mala, que tenemos que convivir con el mal siempre, porque en el mal, en el fondo, lo tenemos también nosotros, no es que está solamente afuera. Por eso, también tomado del campo, cuando
la cizaña crece con el trigo, hasta que tienen fruto las plantitas son iguales. ¿Cómo se diferencia? La cizaña no tiene trigo, entonces no tiene fruto, es falso. Cuando sale el trigo, las espigas caen y la cizaña queda porque no tiene fruto. Es pura hoja, pura cáscara. Entonces es fácil, primero se arranca la cizaña y después se arranca el trigo, que como tiene fruto, la espiga se viene para abajo y se distingue perfectamente. Pero eso recién en la cosecha. Durante el crecimiento tenemos que tener cuidado, porque fíjense la delicadeza de Dios. Por arrancar una cizaña no vas a arrancar un trigo. Nosotros no, enseguida haríamos, si pudiéramos. También es cierto que muchas veces de la boca para afuera, porque las otras dos parábolas nos recuerdan cómo nosotros tenemos que actuar, cómo se trabaja el mal de afuera, desde dentro. Entonces, la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero si germina es la más grande de las hortalizas, casi parecido a un árbol, un arbusto, donde hasta los pájaros pueden cobijarse. Y el otro ejemplo, también desde dentro, es la levadura en la masa. Un poquito de levadura puede fermentar mucho la masa. ¿Cómo nosotros arreglamos el mundo, hermano? Desde dentro. Porque nosotros a veces hacemos la evaluación del mal afuera. Parece que todo el mal está de la puerta para adentro, para afuera, y no de la puerta para adentro. Y los que están afuera somos nosotros, que a veces estamos fuera y a veces estamos dentro. Porque las ciudades las hacemos nosotros, no vienen los de Júpiter hacia las ciudades. Entonces, ¿cómo corregimos la masa del mundo? A partir de nosotros, que el Señor quiere que seamos levadura. ¿Y cómo somos levadura? Viviendo de verdad nuestra fe cristiana. Como decía en la oración colecta de la misa de este 16 domingo durante el año, vigilando de cumplir los mandamientos. ¿Vigilamos de cumplir los mandamientos? Vieron que a veces edificamos un montón. Sabemos, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones aquí en España, que el lenguaje de campaña es un lenguaje mentiroso. Nadie dice la verdad cuando está en campaña y nosotros compramos eso. No solo eso, sabemos muchas veces que determinados acuerdos prejudiciales sabemos que se basan en una mentira, porque es un acuerdo. Entonces vos sabés que la señora que te limpió vino tantos días, vos tenés que decir que no vino, y la otra tiene que decir que... ¿Se dan cuenta? Eso es un legal ilegal, porque todos saben que es un acuerdo que está basado en una cosa... Y estamos dispuestos a mentir y nos quejamos de la corrupción de arriba, pero si nosotros pagamos algo para ahorrarnos una cola, lo hacemos, ¿o no? Porque si hay comas, porque se pagan, ¿o no? Si nadie paga, nadie compra estas cosas. Y estamos a veces de acuerdo. Digo, si hacemos estas cosas en las cosas del mundo, que a veces nos quejamos, ¿hacemos también estas cosas en la fe? ¿O nos tomamos en serio la palabra de Dios y la vivimos? ¿O nos hacemos profesionales de la fe? Entonces yo cumplo, voy lo que voy entre semana o el domingo y punto. Tarjeta. ¿Vivo una mentira de la fe como a veces vivimos una mentira del mundo que todos compramos? Yo a veces veo cosas que no las creo. Y cosas que nadie habla, que uno ve también. Yo estos días reflexionaba, digo esto del dólar, el dólar. Compramos las ventanas para San Expedito. ¿Cuánto salen las ventanas que vamos a poner ahora? Ya las están poniendo. Cada ventana con una buena carpintería, vidrio doble, cámara de aire en el medio, 68.000 pesos. ¿Cuánto sale una zapatilla? Las que yo uso, 45.000. Las de marca, 130. Viendo vidriera el otro día, fui a propósito, 130, 140.000 pesos. ¿A ustedes les parece que una ventana puede salir 68.000 pesos y una zapatilla pueden salir 130.000 pesos? ¿No les suena algo raro? ¿Quién habla de esto? Vivimos en cosas raras. Digo, no es mi competencia. Estoy predicando. ¿Cómo nos tomamos las cosas de la fe? El evangelio que yo acabo de leer. ¿Somos fermentos los cristianos de la sociedad o no somos nada? El misterio del mal. El misterio del mal, que es también el misterio del maligno, porque Jesús dice, el que siembra es el maligno. ¿Quién sembró? El maligno. Dice Jesús, tomando la palabra del profeta, hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. La palabra de Dios nos dice que el pecado entró por la envidia del diablo. León Bloy decía
que el mal es un pecado de ángeles. El mal no está a la altura de Dios, pero es previo a la creación, porque es una elección del demonio que después engañó al hombre para sembrarle la duda de Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener dudas de Dios, pero tenemos que tener certeza del mal, porque el hombre va reduciendo. Entonces el misterio del mal terminan suprimiendo el demonio. Después lo pasan al pecado original y terminan suprimiendo el pecado original. Y después lo pasan al pecado personal y termina siendo una cosa de culpa. No, hay todo. Es verdad el demonio, es verdad el pecado original y es verdad que nosotros en última instancia somos responsables de decir que no a Dios. Y si no tenemos fe, somos responsables como seres humanos de decir que no al bien. Porque todo ser humano tiene que elegir entre el bien y el mal. Y si elige el mal, se tiene que hacer cargo, porque las elecciones son voluntarias. Nos tenemos que hacer cargo del mal en el mundo, no tratar de arrancar a tontas y locas la cizaña, sino que desde el fondo, corrigiendo nuestro interior, para no ser coculpables con la sociedad que después en conversaciones con mate y torta frita criticamos, pero que de alguna manera somos cómplices también. Por supuesto que no estoy hablando de culpa directa, cada uno tiene según la función que ocupa en la sociedad. Bueno, creo que demasiado para una homilía de domingo y temprano. El frío es aceptable, pero tampoco abusemos de la generosidad. Pidamos al Señor la gracia de tomarnos en serio la palabra de Dios. Y primero digo de la palabra de Dios porque lo principal es Dios. Y si nosotros nos tomamos esto y observamos los mandamientos, también vamos a hacer esa levadura que nuestra sociedad necesita para tener un poco de bien, para tener un poco de luz, para tener un poco de sosiego. Nos encomendamos al Señor y en este día que el Papa Francisco estableció la jornada por los abuelos, vamos a pedir por los abuelos, por las personas mayores. El Papa recomendaba a los que van a participar de la Jornada Mundial de la Juventud que vayan a saludar a los abuelos, que traten de visitar a alguien mayor. Pidamos por todos los que tenemos alguna necesidad en el cuerpo, en el alma, para que el Señor en este día nos bendiga, nos regale su luz y su paz. Que así sea. Creo en Dios,